chicos, ¿cómo están? Vamos a hacer una predicción de lo que es la cartelera de Saturday's Night Main Event, aunque no estoy seguro si hacerlo ya porque siento que se van a confirmar más peleas en SmackDown el viernes, ya que solo vamos 3 peleas y por más que se sabe que a Triple H no le gustan eventos con muchas peleas, 3 es demasiado poco, creo que el límite era 5, 4 exageradamente, así que para mí es un poco claro que van a quedar en 3. Ahora va a ser jodido porque la otra pelea o las otras 2 peleas que se confirmen va a ser igual de inesperado, igual de... No, inesperado no, porque inesperado suena bonito. De última hora, como lo fue el Randy Orton contra Drew McIntyre. Pero bueno, quería hacer este video ya con anticipación, así que vamos a ver las 3 peleas que son hasta ahorita. Primero tenemos una de las que justamente salió de último momento, el Randy Orton contra Drew McIntyre. Una pelea muy interesante, una pelea donde se ve el regreso de Drew a los PPVs, pero justamente es de última hora porque se da cuando Drew regresa apenas el pasado SmackDown. Si no nos dejamos llevar por las storylines, lo que tiene que estar construido, una rivalidad o una pelea, este enfrentamiento suena maravilloso, ¿no? Randy Orton contra Drew McIntyre, seguramente una gran pelea, reviviendo esa rivalidad del 2020, una rivalidad que para muchos cargó con el año 2020, el año de la pandemia, una etapa que fue muy fuerte para la empresa, muy fuerte en general para el mundo, y se podría decir que esa rivalidad fue el gran entretenimiento de ese año. Entiendo que muchos ponen el regreso de Roman Reigns como heel, adoptando la personalidad del Tribal Chief, del jefe tribal. Hay que tener en cuenta que ese storyline empieza en SummerSlam, que estamos hablando después de la mitad del año. Y realmente la storyline como tal no empieza hasta 2 PPVs después, porque él no regresa como el Tribal Chief como tal, sino él regresa simplemente como heel. El siguiente evento recupera el título y es recién cuando entra en la rivalidad con Jey Uso cuando ya empieza a adoptar ese personaje del jefe tribal, ¿no? Cuando ya arranca como tal la storyline del linaje. Entonces sí, podríamos decir que Randy Orton contra Drew McIntyre fue la gran rivalidad del 2020, con una apuesta interesante de revivir ese personaje del asesino de leyendas de Randy, y haciendo que esta vez, a diferencia de lo que fue en el pasado, estas leyendas no estén a su suerte, no estén desprotegidas, ¿no? Sino en esta ocasión el gran protector, el gran héroe de la historia sería Drew McIntyre. Pero como digo, el problema es que ahora ya no hay esa historia. Ahora no es que es Drew protegiendo a las leyendas, no es que es Randy Orton ahí yendo de cacería, o no hay ni siquiera una historia alternativa interesante. Simplemente que Drew volvió, hizo una promo que a Randy no le gustó, les metió una RKO y ya está. Pelea pactada para Saturday's Night Main Event. Pero bueno, dejando de lado esto y teniendo que hacer una predicción, me concuerda mucho más que Drew sea el que gane. Viene después de tiempo fuera, tiene que volver con todo, con una victoria. Ya lo dije, después de salir de la zona mid-card, que era la pelea por el título de los Estados Unidos, Drew tiene que apuntar a la zona estelar. Y eso llegas con victorias. Y si bien Randy también estaba perdiendo mucho ya hace unos cuantos PPVs, hace unas cuantas peleas, al final lo que parece es que Randy lo quieren volver heel de a pocos. Y lo están haciendo otra vez demostrar que está frustrado de tantas derrotas. Y frustrado de que estas derrotas justamente no le permiten avanzar a esa zona estelar o tener estas peleas por el título, ¿no? Por conseguir el título 15 mundial, ¿no? Entonces para mí tendría todo el sentido de que Randy sea el que pierda, bueno, Drew sea el que gane, y esto solo sea un paso más de frustración de Randy para que siga avanzando en ese camino a volverse heel. Bueno, vamos con el siguiente. Ahora tenemos a LA Knight contra Seth Rollins, una pelea de que quizás entre las 3 que hay sería la rivalidad más interesante, debido a que es básicamente una de las múltiples rivalidades que está teniendo Seth Rollins. La empresa está básicamente conectando todas las piezas, conectando múltiples rivalidades, conectando a muchos faces para poder impulsarlos y para poder a la vez armar muy buenas historias, ya que estamos viendo que la WWE actualmente le está costando construir historias y al parecer se están apoyando en Seth Rollins para que este sea lo que en su momento fue Roman Reigns, ¿no? Que básicamente fue el que les ayudó a unir las piezas y ser la gran solución en la falta de creatividad en las historias. La diferencia es que Seth Rollins no es Roman Reigns, Seth Rollins no es lo que en su momento fue Triple H también. Recordemos esa etapa heel de Triple H, el 2000 al 2005, donde también era ese heel que era como una especie de jefe final, como una especie de gran villano que cargaba con múltiples historias, múltiples rivalidades, impulsaba muchos faces, pero tanto Triple H como Roman Reigns
se sentían que eran un peligro, se sentían que eran ese jefe final. Con Seth Rollins simplemente no lo siento así. Se está buscando de que sea así al hacerle su propia Evolution, ¿no? Con Bron Breakker, con Bronson Reed, con El Sabio, con Paul Heyman como si fuera Ric Flair, o lo que tuvo Roman con su Bloodline, ¿no? Pero estas facciones anteriores sí se sentían peligrosas, sí eran imparables. Esta de aquí de Seth Rollins no se siente así. Ya desde que empezó se sintieron muy humanos, se sienten que pierden. Bron lo veía mucho más peligroso cuando estaba en solitario, cuando estaba ahora en una facción. A Bronson Reed igual, lo sentía mucho más peligroso, mucho más monstruo, una bestia. Cuando se enfrentó por ejemplo a Seth Rollins, ahora que está en la facción lo siento más un segundón. El mismo Paul Heyman tenía mucha más presencia cuando estaba con Brock Lesnar. Pero también podemos contar a Roman Reigns o cuando estaba con CM Punk. Con los tres tenía mucho más protagonismo, se sentía mucho más intimidante Paul Heyman, que ahora que está con Seth Rollins. Y es que lo he escuchado en algunos videos o lo he leído en redes sociales. Seth Rollins no se siente que sea alguien que funcione bien en grupo. O no, mejor dicho, es alguien que no se siente bien como líder. Ya que incluso en The Shield, cuando era una facción y cuando en teoría él era el líder, no se sentía él como el líder. Sentía que no tenían una cabeza en específico. Roman era el más fuerte, Seth era el estratega y Dean Ambrose era el favorito de la audiencia, el que tenía más carisma de los tres, el dueño del micrófono, pero seguían siendo una facción que no tenía una cabeza como tal. Tú sabías que Seth Rollins era el líder, pero porque lo sabías y ya está, bueno, él es el líder. Pero no era notorio, no era claro, no era que Roman y Dean eran sus vasallos, ¿no? Sus acompañantes, no, eran los tres por igual. Pues cuando a Seth le toca liderar una facción, le toca tener a gente que lo ayude, gente que lo acompañe, no le funciona tan bien a él. Entonces sí, Seth Rollins, su facción, bueno, sobre todo él, Seth Rollins, están haciendo de que se mete en múltiples rivalidades, que comience a impulsar a faces, pero no está funcionando como yo creo que están esperando, y por eso esta rivalidad no se siente tan interesante o entretenida, podríamos decir. Pero bueno, LA Knight está dando lo mejor que puede. En esta rivalidad me está recordando mucho a Dean Ambrose, ¿no? Cuando tenía esa rivalidad con el mismo Rollins por los años 2014, 2015, 2016, cuando recién se había roto el grupo de The Shield y Dean se convirtió en esa especie de lunático que molestaba mucho a Seth. Incluso hay un segmento que se parece mucho a lo que hicieron tanto LA Knight como Dean Ambrose, es cuando LA aparece detrás de Seth entre el público y creo que le tira la canchita y luego se pelean atrás. En fin, ese momento fue muy divertido y justamente porque recuerda esa rivalidad del 2014, ¿no? Pero igual es algo que, como digo, siento que carece de brillo. Y sabiendo que esta rivalidad más le sirve a LA Knight que a Seth Rollins, que en teoría tiene otras rivalidades que tiene que impulsar, yo le doy la victoria a LA Knight. Aunque no estoy seguro si esto es más lo que yo quiero que lo que creo que va a pasar. Pero bueno, vamos con la última rivalidad. Goldberg contra Gunther. Y bueno, ¿qué pasa aquí? Esa es la pelea que quizás estaría para muchos más cantada, pero realmente creo que es de las más impredecibles. Y es que cada vez me hace pensar más que el título se lo quitaron a Jey Uso, o bueno, lo recuperó Gunther para entrar solamente en esta rivalidad y no porque realmente consideren que Jey no era un buen campeón y tenían que hacer que Gunther sea el que se imponga, hacer que Gunther sea el que cargue con la marca, sino únicamente por esto. Y no sé si solamente por esto, justamente también porque la rivalidad o la pelea se va a dar en Atlanta, que es la casa de Goldberg, van a hacer que pierda ahí. No estoy seguro, sabiendo de que ya Goldberg tiene antecedentes de venir después de tiempo a pelear en la WWE y ganar su primer enfrentamiento. Y no estamos hablando de ganar a jobbers o ganar a peleadores que estaban sin rumbo, sino estamos hablando de cortar rivalidades que iban para eventos grandes o cortar momentos de luchadores que eran campeones mundiales y se veía una gran proyección en ellos, siendo los dos más grandes ejemplos Bray Wyatt y Kevin Owens, con Kevin Owens siendo un ejemplo exagerado porque básicamente estás cortando una rivalidad que iba para WrestleMania por un título mundial como era el Universal, para WrestleMania 33, y conviertes esa rivalidad que iba para WrestleMania, que incluso muchos lo ponían de main event, que era Kevin Owens contra Chris Jericho, que iba por el título mundial, por el título universal, lo vuelves sí, Chris Jericho contra Kevin Owens, pero por el título de los Estados Unidos. Y la otra gran tragedia ya es el colmo, ¿no? Estamos hablando de cortarle el momentum, cortarle la gran construcción de personaje que se estaba haciendo con uno de los mejores que había salido en los últimos tiempos, The Fiend.
Un personaje que lo construyeron de una forma tan destructiva, tan imbatible, que incluso hicieron una pelea, bueno, un par de peleas en PPVs con Seth Rollins, donde en una de ellas Seth tuvo que meterle, no sé, si 80 finishers, darle con todos los instrumentos, con todas las armas que había debajo de la arena para buscar derrotarlo, y nunca lo logró. Incluso tuvieron que parar la pelea por, o sea, sí fue un poco raro, por descalificación creo que fue porque ya estaba haciendo demasiado los ataques de Seth, lo cual me parece una tontería porque están en Hell in a Cell, pero bueno, eso ya es tema de otro video, otra historia. Pero el punto es que, bien o mal, era lo que querían construir y era lo que estaban construyendo. Un personaje que era imbatible, que era un monstruo. Y a ese monstruo, en su primera pelea contra Goldberg, no solamente es que lo derrota, es que le gana, es que lo hace como si nada. Una de las clásicas peleas de Goldberg, donde en unos segundos, en un minuto, derrota a su oponente. Y como digo, no era un Jobber, era The Fiend, era el personaje que estaban creando de que sea imbatible. Por lo que sí, ¿cómo no me va a dar miedo que hagan con Gunther? Pero bueno, también se habla de que es la lucha de retiro, de que bueno, es su last dance de Goldberg. Pero también es cierto de que advirtió de que si es que gana el título, The Last Dance no es The Last Dance, va a tener un reinado y bueno, esperemos que ocurra el milagro y que la WWE no la malogre, porque está haciendo muchas cagadas en los últimos tiempos, y que gane Gunther. Ya si es una buena o una mala pelea, la verdad creo que a nadie le importa mucho, porque ya sabemos que no va a ser una buena pelea. Realmente lo que queremos es que simplemente no ocurra lo peor y que Gunther gane y retenga. Si no, bueno, es que ya ni me sorprendería, la verdad. Mejor no pensemos en la probabilidad, ¿ya? Recemos. Bueno, esas han sido las predicciones, también con un poco de análisis de cada pelea, de cada rivalidad que sucederá en el evento. Y bueno, ya veremos qué pasa el sábado. Esperemos que todo salga de la mejor manera. No olvides dejar tu like si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para nuevos, estés atento a los nuevos que salgan. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.